Vamos entonces con lo que es la Primera Guerra Mundial. Bueno, este es el primer video de 3 que voy a preparar de la Primera Guerra Mundial porque es un conflicto demasiado extenso. Entonces, para poder hacerlo mucho más dúctil y mucho más fácil de entender, entonces lo explicaré desde los antecedentes, obviamente la Primera Guerra Mundial y las consecuencias. Bueno, resulta que los países que se pelean en la Primera Guerra Mundial como si fuera una especie de teoría de la conspiración, sí se van a querer quedar con el mundo porque las ambiciones que nos habían llevado desde las explicaciones de los videos anteriores como la unificación alemana, italiana, todas esas cosas que pasaron en Francia durante el siglo XIX y el conflicto que tenían con Alemania, bueno, básicamente nos llevan a este conflicto que es la Primera Guerra Mundial. Y sí, el mandón que saliera obviamente de las proporciones de una guerra tan épica como involucrar a un tercio de la población mundial, bueno, precisamente sería la nación que gobierne no nada más el destino de las demás naciones, sino también económicamente. Entonces, la Primera Guerra Mundial, así como también va a suceder en la Segunda, dictaría entonces qué país es el que va a ganar económicamente. Si tu país gana económicamente a pesar de que no esté dentro de su territorio, bueno, va a controlar entonces las rutas comerciales, los impuestos y los productos que se hacen. Entonces, bueno, para eso sirvieron las dos guerras mundiales. Spoiler, sí, las ganó Estados Unidos, ya veremos de qué forma y de qué manera. En este video entonces vamos a ver lo que son los antecedentes de la Primera Guerra Mundial, así como un fenómeno que se llamó la paz armada. Entonces, bueno, en este punto es muy importante aclarar que solamente vamos a llegar hasta los combatientes de la Primera Guerra Mundial. Quiere decir que para el video de la próxima semana vamos a ver lo que es la lucha como tal. Pero bueno, primero vamos con los antecedentes de la Primera Guerra Mundial. Así que comencemos. El primer antecedente que tenemos que ver entonces se llama el imperialismo. El imperialismo o colonialismo que se da en el siglo XIX, sobre todo ya a finales. Bueno, es un fenómeno el cual es muy sencillo de explicar. Es cuando las grandes potencias europeas que se habían unificado, Alemania, Italia, obviamente Francia está metido y también hubo otros países que no tenían vela en el entierro, pero que también quieren posesiones coloniales, como Bélgica, Holanda y España. Bueno, estas naciones voltean a ver un territorio que para ese momento no había sido explorado del todo y que era obviamente factible el hecho de que se pudieran meter como lo es África. Si bien ya lo habían intentado con Asia y habían tenido tanto victorias como derrotas, y también lo habían intentado en América, obviamente siendo expulsados, por ejemplo, con México y el caso de Maximiliano. Bueno, en este caso, bueno, van al continente africano precisamente para obtener las materias primas de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, explicaremos cómo le hicieron esta bola de gandallas para poder hacer eso que les voy a platicar. Bueno, entonces el primer antecedente de la Primera Guerra Mundial es el imperialismo. Por definición, el imperialismo es cuando un país grande domina a uno pequeño, pero para poder diferenciarlos tenemos que nombrarlos de manera diferente. Al país grande económicamente o militarmente que domina al pequeño le llamaremos metrópoli. En cambio, al país pequeño que ha sido dominado por la metrópoli le llamaremos colonia. Bueno, este fenómeno se presentó durante todo el siglo XIX, como les decía, en 3 continentes. El continente europeo, que tiene dentro de sí a los países gandallas de siempre, bueno, entonces se van a África, a Asia y Oceanía para dominar precisamente estos continentes. Si nosotros lo pusiéramos por mapa, bueno, así se veía más o menos lo que es el colonialismo y el imperialismo desde Europa a los demás países. Eso sí, existen varios tipos de imperialismo. El primero es el imperialismo político, que es cuando el país grande, o sea, la metrópoli, impone su forma de gobierno sobre otro país. En este caso, bueno, a México ya le pasó. España llegó al territorio de Latinoamérica, bueno, y la ocupó políticamente y militarmente. Entonces, bueno, México era la colonia entre todos los demás países que también dominaron los españoles, y en cambio, España era la metrópoli. También tenemos el imperialismo de mentalidad, que es cuando la forma de pensar de un país grande se mezcla con la del país chico o el país dominado. En este caso, bueno, lo podemos ver con todos los estándares de belleza que tenemos. Generalmente son dictados desde fuera y entonces llegan a México y nos imponen esos estándares de belleza. Aquí pongo, por ejemplo, a Kylie Jenner, que, bueno, era una jovencita hasta hace no muchos años,
muy normal y bueno, ha respondido precisamente a esos estándares de belleza que han sido impuestos, ¿no? Si bien ella pertenece a la metrópoli, esos mismos estándares de belleza, bueno, han llegado a México siendo parte de nuestra mentalidad. Y también tenemos el imperialismo económico, que es cuando un país tiene su forma económica y entonces la impone sobre otro. Entonces, bueno, en este caso también lo podemos ver que ese imperialismo económico nos ha llegado a nosotros como mexicanos, obviamente a otros países, y tenemos esta cosa que se llama el Buen Fin, que no se usaba en México hasta hace unos años. Entonces, esa forma de imponer tanto tu forma política, tu forma económica como tu mentalidad, a eso se le puede llamar imperialismo. Pero en este video vamos a ver entonces lo que es el reparto de África, como los gandayas de siempre, que siempre están metidos en todos los conflictos del mundo, bueno, se quieren quedar precisamente con este continente porque precisamente este continente era muy vulnerable. Entonces, bueno, si no lo reconocen, se los explico rápidamente. Francia, Bélgica, Alemania, Portugal, Italia, Inglaterra y España son los que se van a meter entonces a África. Y así quedó más o menos el mapita. Bueno, entonces el reparto de África empezó en 1870. Tuvo un punto muy álgido para 1872 y los países que predominaban eran Francia, Alemania e Inglaterra. Cuando los demás países involucrados como Bélgica, Holanda, España y Portugal vieron la rapacidad de estos, entonces hubo que hacer una conferencia en la ciudad de Berlín en 1884. Porque ya saben, el cinismo europeo es tremendamente hipócrita. Entonces en esa conferencia pusieron reglas de cómo poder invadir un país precisamente para poder competir todos en igualdad. Y bueno, hacer del cinismo en este caso un pretexto para poder invadir otro continente al cual no habían sido llamados, como lo era África. Entonces, bueno, en esos pretextos, como les digo, les pusieron ciertas reglas para poder invadir un país. En este caso, la primera regla entonces era que un país africano solamente podía ser invadido por la costa, es decir, por el mar. Si ya estabas dentro de un territorio, no te podías pasar a otro país de forma gandaya, adentrándote en el territorio africano con tal de hacer más extenso tu descubrimiento, sino que tenías que hacerlo precisamente por el mar para poder tener cierta igualdad. Entonces, bueno, los países fue lo que hicieron. Tomaron entonces las rutas que mejor les convenían desde el mar y entonces se fueron adentrando al territorio africano. La segunda regla es que no nada más por el hecho de descubrirlas o explorarlas era que ya fueran poseedores de ese territorio, sino que se supone tenía que fundar un gobierno para poder llevar la mentalidad y la civilidad europea a los países africanos. Bueno, su maldito concepto de civilidad es muy evidente. Siempre ha sido muy hipócrita y muy cínico el europeo en general cuando se trata de hablar de las cosas imperialistas que hacen. La forma gandalla en cómo llegan a los demás territorios y quitan precisamente a las personas, bueno, es un rasgo característico de este periodo. Y bueno, hablando de las personas, este desenfreno por tener que ocupar los territorios y también las rutas comerciales, bueno, fue la típica característica de este tipo de imperialismo. Las personas entonces se convirtieron en esclavos y esclavas. Las cosas que les hicieron fueron innombrables. Fueron desintegrando familias, fueron haciendo torturas, fueron haciendo una cultura de alabanza del africano hacia el europeo, precisamente para poder hacer patente el hecho de que habían llegado a conquistar un lugar. Obviamente se contrataron mercenarios y personas también del ejército para poder llevar a cabo este tipo de prácticas. Cuando las personas se trataban de rebelar en contra de las personas europeas, entonces empezaban los castigos corporales. Cuando hablamos de los castigos corporales, generalmente no prestamos mucha atención precisamente a las consecuencias que esto puede traer, porque generalmente lo plasman en dibujos como lo estamos viendo ahorita, pero si lo vemos en foto, entonces la cosa cambia, porque un latigazo viaja a 300 kilómetros por hora y entonces este tipo de prácticas se hicieron recurrentes cada vez más con las personas africanas dominadas por los europeos. Y bueno, para que quede claro, porque no viene dentro de la definición que siempre nos manejan los libros de historia, pero es la razón principal, los europeos fueron a África para obtener las materias primas y pelear en la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque África era un territorio vulnerable, porque las personas no les iban a oponer mayor resistencia y porque los americanos,
en este caso principalmente Estados Unidos, no tenían presencia en África. Si bien ya habían intentado invadir México y lo que pasó con Maximiliano fue un desastre por parte de los franceses, así como tratar de inquirir en ciertos territorios de Norteamérica, bueno, se fijaron en África precisamente porque no tenían que estarse peleando con otra potencia emergente para ese momento como lo era Estados Unidos. Eso sí, hubo dos territorios que se salvaron de esta tremenda invasión europea con el imperialismo. Esos dos territorios fueron Etiopía y Liberia, que bueno, por la ferocidad de las personas que vivían en esos dos territorios, sumado a la geografía, los europeos en realidad nunca pudieron establecer un gobierno dentro de esos dos lugares. Y por si fuera poco, para nuestro breviario cultural, y bueno, ya saben, porque ahorita está de moda, ¿sí? Ahí es donde ubican Wakanda. Así que geográficamente y geopolíticamente, ¿sí? Wakanda está en un lugar histórico, nada más que Wakanda no existe, pero Etiopía y Liberia, sí. Después de que los países europeos entonces se agandallaran el continente africano, se dio un fenómeno que se llama la paz armada, que tradicionalmente en los libros de texto va desde 1884 hasta 1914, que es cuando empieza la Primera Guerra Mundial. Las jóvenes naciones como Alemania e Italia, bueno, se estaban desarrollando a la par de sus inventos militares y sus inventos en la vida diaria. Entonces, bueno, las personas tenían una esperanza de que esa tensa calma, bueno, durara por mucho tiempo. Pero como sabemos no sucedió precisamente porque los gobernantes estaban preparando alianzas y también haciendo planes precisamente entonces para ver cómo iniciar una gran guerra en la cual sufrieran el menor número de bajas y obtuvieran el mayor número de beneficios. Pero eso no va a suceder porque va a empezar la Primera Guerra Mundial. Bueno, entonces como les decía, la paz armada es este fenómeno que se da después del reparto de África, donde esta carrera armamentista nos va a llevar precisamente al surgimiento del armamento de la Primera Guerra Mundial. Fue entonces que aparecieron, por ejemplo, las pistolas automáticas que no existían hasta antes de la Primera Guerra Mundial. Ya saben, los revólveres antes se tenían que poner bala por bala y solamente admitían 6 tiros, en algunos casos 7. Las ametralladoras Thompson, que fueron famosísimas también en México, porque también el armamento que se utilizó en la Primera Guerra Mundial fue el mismo de la Revolución Mexicana, porque suceden los dos fenómenos a la par. Entonces, bueno, estas ametralladoras que antes no existían hacen su presencia precisamente en la Primera Guerra Mundial. Así como también los primeros tanques, que básicamente son un tractor con un cañonzote. Aquí tenemos, por ejemplo, un tanque alemán que tenía forma de rombo, tremendamente ineficaces. Apenas avanzaban a 5 km por hora y encima de eso se quedaban atorados en cada zanja. También surgieron los primeros explosivos automáticos. Hasta la Primera Guerra Mundial todavía no existían este tipo de explosivos y si bien ya se utilizaban, por ejemplo, las granadas, se tenía que antes que prender una mecha y entonces lanzar precisamente el proyectil. En este caso no, ya teníamos explosivos que tenían detonadores más sofisticados y algunos ya hasta con energía eléctrica. Así como los primeros trajes antiexplosivos. En este caso, bueno, esta parte rudimentaria de la Primera Guerra Mundial era más que evidente. Los primeros lanzallamas, hablando de cosas rudimentarias, bueno, no eran precisamente muy eficaces. Eran básicamente camiones llenos de petróleo o aceite que, bueno, eran encendidos de forma manual. Sobra decir que el primer balazo todo el mundo salía volando en pedazos. Así como también tenemos los primeros cañonzotes y el gas venenoso, inventado por un tipo que se llama Fritz Haber. En este caso, el gas venenoso también, bueno, vino aparejado a las primeras máscaras antigas, que bueno, se tardaron un rato en desarrollar, pero también es un invento de la Primera Guerra Mundial. Bueno, entonces después del imperialismo que se dio en África, después de la paz armada, donde los países precisamente estaban en esa tensa calma que les platico, bueno, vienen entonces los bandos de la Primera Guerra Mundial se empezaron a cocinar desde la paz armada. Como vieron que era un conflicto a gran escala, eso sí, no pensaron que fuera a ser tan enconado y tan duradero, tan desgastante y sobre todo mundial, bueno, se vieron en la necesidad de hacer equipos. Entonces, esos equipos son muy famosos porque en las dos guerras mundiales precisamente vemos cómo perduran en el tiempo la forma de hacer las alianzas. Entonces, en la Primera Guerra Mundial, la primera alianza se llamó la Triple Entente y la segunda alianza fue la Triple Alianza.
Ahorita voy a decir qué países la conformaban y sobre todo quiénes eran sus gobernantes. Entonces la Triple Alianza son Alemania, Italia y Austria-Hungría. Y ustedes me preguntarán, ¿por qué Italia y Alemania se aliaron con Austria-Hungría si precisamente los italianos habían luchado para sacar a los austríacos de su territorio, al igual que los alemanes, cada uno en su proceso de unificación? Bueno, en este caso limaron asperezas porque precisamente veían que su posición geográfica les convenía para pelear en la Primera Guerra Mundial. Alemania, Italia y Austria-Hungría son la Triple Alianza. En cambio, la Triple Entente, que después se convertiría en cuarteto, bueno, la Triple Entente originalmente era Francia, Inglaterra y Rusia y posteriormente se uniría a Estados Unidos. Ojo, tanto la Triple Alianza como la Triple Entente iban a tener un montón de países aliados con ellos, por eso es una guerra mundial, pero realmente estos son los países que tuvieron un papel principal en lo que el conflicto se refiere. Entonces, si nosotros lo pusiéramos en un mapa, las bolitas de verde son la Triple Entente y las bolitas rojas son la Triple Alianza. Sus gobernantes, bueno, por su parte los voy a ir explicando. Primero tenemos de Alemania, con ese bonito bigote en forma de boomerang de Batman, a Guillermo II de Alemania. Luego tenemos a este muchachón con un bigote pues bastante despeinado, hijo de Víctor Manuel II, el que parece a Cupa. Si no lo saben, bueno, pueden ver mi video de la unificación italiana. Y tenemos a Víctor Manuel III. Y el más viejito de todos, y spoiler, no va a terminar la Primera Guerra Mundial porque se murió, Francisco José de Austria-Hungría, que hay una cosa medio truculenta con él, la cual ya veremos después en nuestro video de la próxima semana, ya de la lucha de la Primera Guerra Mundial. Luego tenemos a la Triple Entente. Primero tenemos a Francia con Georges Clemenceau, que resultó ser un estúpido. Luego tenemos a los dos guapísimos que básicamente podrían pasar por hermanos gemelos, que tenemos con Jorge V de Inglaterra, que a su vez era primo de Rusia. ¿Se acuerdan? El súper guapísimo idiota. Ese súper guapísimo idiota entonces era Nicolás II. Entonces, para recapitular, tenemos a Francia, Inglaterra y Rusia, que son la Triple Entente. Y bueno, por si no hubiera quedado claro, bueno, vamos a poner el juego que se llama Nicolás o Jorge, precisamente para que vean las confusiones que surgían a la hora de poder identificar a Jorge V de Inglaterra contra Nicolás II de Rusia. Vamos a ver entonces ese jueguito de Nicolás o Jorge en la Primera Guerra Mundial, porque bueno, se llevaban súper bien, a pesar de que eran dos monarcas tremendamente poderosos. Bueno, eso no quiere decir que su personalidad no fuera muy parecida. Una de las primeras cosas que supongo habrán notado es el increíble parecido entre el zar Nicolás II y su primo, el rey Jorge V de Inglaterra. Eso es solo un Jorge antes de Colin Firth. Shit. Eran primos, sí, pero pudieron haber pasado por hermanos gemelos. Solo mírenlos, es difícil diferenciar uno del otro. De hecho, da para un juego divertido al que podríamos llamar Nicolás o Jorge. Nicolás o Jorge, Nicolás o Jorge, Nicolás o Jorge, Nicolás o Jorge, Nicolás o Jorge. Ok, deja de ser divertido después de 10 segundos. Nicolás y Jorge eran primos por el lado materno y siempre se llevaron muy bien. De hecho, el zar llegó a pasar muchas de sus vacaciones en Inglaterra junto con su familia, la cual también quería mucho al tío Jorge. Y sí, el parecido entre estos dos era más que evidente aún en aquel entonces. A veces hasta intercambiaban uniformes en eventos importantes solo para confundir a sus invitados. Magnífica fiesta, príncipe Jorge, como siempre. Gracias, Lord Cameron, pero me temo que ha pasado la noche entera engañado. Yo soy el zar Nicolás II. ¡Imposible! Entonces eso quiere decir que... Así es. He pretendido ser Nicolás II durante toda la velada. Oh, príncipe Jorge, su imitación del acento ruso es sorprendente. Y el parecido de ambos. Sí, a veces no hay forma de saber quién es el príncipe y quién es el zar. De Tin Marín de Dopingüe, Cucaramácara títere fue. ¡Oh, estoy confundido de nuevo! Pero bueno, entonces hasta aquí el video de esta semana y la próxima ya veremos entonces lo que es la super Primera Guerra Mundial. En lo personal me encanta, aunque se le llame la guerra inútil, porque precisamente solamente sirvió para sembrar las bases de la Segunda Guerra Mundial. Eso no quiere decir que no sea un conflicto tremendamente espectacular con un montón de consecuencias. Así que bueno, esperen mi video de la próxima semana y hasta aquí terminamos.